LCE Radio. Emitiendo desde el corazón. Hola, bienvenidos un día más a Un Paso de la Historia. Hoy os vamos a hablar de una faceta muy importante de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto. Vamos a informaros sobre este campo de concentración y por qué fue tan importante y tan significativo. Queremos concienciarnos de los actos que se cometieron, para que no se vuelvan a repetir. Para ello, nos gustaría que escucharas con atención todo lo que vamos a decir. Es un tema serio, importante e interesante, así que ¡vamos a ello! Hablamos de... Para este periodo de la historia nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de la fuerza nazi hacia los judíos. La Segunda Guerra Mundial empieza en el 1939 y será como finalizada en el 1945, dejando muchísimas consecuencias devastadoras. El primer campo de concentración se creó en 1933, se llamaba Dachau. Al principio solo se usaba para delincuentes y políticos, pero después tuvo otro uso que ya os explicaremos. Pero claro, tendremos que saber primero qué eran los campos de concentración y a quiénes enviaban allí, ¿no? Bueno, pues los campos de concentración eran recintos donde solían meter a personas que detectaban como amenaza política, ética, religiosa o social. Allí sufrían diversas torturas y les obligaban a hacer algunos trabajos muy duros en muy difíciles condiciones. La diferencia entre un campo de concentración y una cárcel es que los campos de concentración funcionan fuera del sistema judicial. Los detenidos no están culpados de ningún delito por ningún juez. El objetivo principal de los campos de concentración era encerrar y eliminar a las personas que no querían en su sociedad. Al principio metían allí a sus enemigos políticos, pero luego empezaron a llevar judíos, gitanos y otras personas que se consideraban inferiores. Los obligaban a trabajar en condiciones terribles y cuando ya no les servían, los mataban en cámaras de gas o los dejaban morir de hambre y enfermedades. Su objetivo era acabar con ellos completamente. Por desgracia, en la actualidad siguen habiendo lugares como campos de concentración. Son un poco diferentes, pero tienen el mismo fin: de la detención masiva, trabajos forzados, represión y otras torturas. Algunos de ellos son campos de reeducación en Xinjiang, campos de prisioneros políticos en Corea del Norte y suelen ser, sobre todo, países orientales o turcos donde están menos avanzados en derechos humanos. Para identificar a una persona judía, los nazis obligaban a los judíos a llevar una estrella amarilla en la ropa, para que todo el mundo supiera que eran judíos. También en sus documentos de identidad ponían la palabra judío, y en algunos casos les cambiaban los nombres agregando Israel para los hombres y Sara para las mujeres. Así los podían identificar fácilmente y discriminarlos. También a veces se metían en sus vistas de familiares y si tenían más de 3 abuelos judíos ya les consideraban judíos. Bueno, la vida de los prisioneros a partir de su captura, la primera tortura era ya el viaje, porque estaban en vagones abarrotados, sin agua ni comida durante días. Le ponemos que en cada vagón había entre 150 y 100 personas y allí tenían que estar todos de pie durante 4 días y 4 noches sin comer, ni beber, ni ir al baño. Al llegar los recibían con gritos, insultos y con armas apuntándoles. Y allí los separaban en 2 grupos, primeramente en hombres y mujeres y después en derecha si estabas fuerte y podías trabajar y en izquierda si no lo estabas y directamente te mataba. Luego les afeitaban todo el cuerpo, les daban un pijama de rayas y los enviaban a dormir en barracas diseñadas para caballos, donde hasta 12 personas compartían una litera. A la mañana siguiente el humo negro de las chimeneas les revelaba la terrible verdad, y es que sus familias estaban siendo incineradas. La rutina diaria era un infierno. Pasaban horas de pie en el frío para el recuento, soportaban golpes y humillaciones constantes, y si alguien se caía al suelo, lo mataban directamente. Los trabajos forzados eran agotadores, desde fábricas hasta minas, y algunos eran obligados a trabajar en los crematorios, sabiendo que podían estar matando a sus propias familias. Cuando los nazis decidían que ya no servían, los llevaban a las cámaras de gas o los dejaban entre las montañas de cadáveres. Bueno, hay un misterio que a mí me encanta, porque me parece súper interesante, y es el misterio de la B al revés en el letrero de la entrada a Auschwitz. En la entrada de Auschwitz se puede ver que está escrito Arbeit macht frei, que significa el trabajo te libera.
Era una ironía que les hacía leer a los prisioneros, dando a entender que si trabajaban para ellos iban a ser liberados, cuando era mentira. Todos iban a acabar muertos. Si nos fijamos bien en el letrero, se puede ver que la B en Arbeit está boca abajo. Esto se debe a que Jean Liquag, que a modo de protesta, quiso poner al revés cuando le dieron la oportunidad de hacer el cartel. Jean quería quejarse de la frase, ya que la única libertad que se podía conseguir era la de las cámaras de gas y crematorios, donde se liberaron de su sufrimiento pues a través de la muerte. Él quería reflejar que por mucho que trabajasen no saldrían de aquel infierno nunca. Le hemos hecho una entrevista a una profesora de primaria que se llama Mamen y ella ha visitado un campo de concentración, entonces nos va a contar un poco cómo fue su experiencia y cómo lo vivió ella. Ella fue a un campo parecido a Auschwitz, a las afueras de Berlín, que se llama Sachsenhausen. Principalmente fue porque quería conocer más de lo que había leído, porque al fin y al cabo no es lo mismo leer que cuando estás allí. Y quería complementar sus clases porque ella es profesora de historia y darlas mejor. Nos cuenta que no pensaba que su cuerpo iba a pasar un rato tan raro, porque lo hizo complementar, pero que no pensaba que le iba a impactar tanto. Que les contaron en la visita cómo habían torturado a esas personas y claro, ellos al estar allí en Berlín ya vieron el frío que hacía y sintieron un poco cómo habían vivido esas personas en el campo. También les enseñaron sus pertenencias, la vestimenta, los pijamas. Podían ver cada víctima del holocausto dividida en su número y con sus datos. Y le afectó mucho, en general, en todo, tanto física como emocionalmente, el ver cómo lo pasaron esas personas. Nos cuenta también que aprendió que los libros generalizan mucho los pensamientos de los nazis y no todas las personas que estaban allí haciendo esas cosas a los judíos y otras razas querían hacer, simplemente la ideología de su país les obligaba. También que la unión que se formaba dentro del campo era muy fuerte y que a pesar de todo el sufrimiento que tenían esas personas seguían con el compañerismo y la amistad. Y que los nuevos judíos que iban al campo tenían tan claro que iban a morir que cuando se cayó Berlín y les rescataron, los camiones no reaccionaban a lo que estaba pasando, no se lo creían. Lo que más le afectó de todo fue ver cómo amontonaban los cuerpos y ver que había muchas formas de morir, pero decidían que los amontonaban todos allí como si fueran piedras y no importaran nada. Y lo que más le gustó fue haber aprendido mucha más historia y poder aportar más cosas a sus clases y contar cosas que antes no conocía. Ya que sabemos sobre los campos de concentración, vamos a hablar de Auschwitz, que fue el campo de concentración más grande y más letal de toda la Segunda Guerra Mundial. Ubicado en Polonia, ocupada en ese tiempo por Alemania, funcionó entre 1940 y 1942, como parte del plan nazi conocido como la Solución Final, cuyo objetivo era exterminar a judíos y otros grupos considerados inferiores. En este campo murieron alrededor de 1 millón de personas, que en su mayoría eran judíos, y los prisioneros que no eran aptos para trabajar eran enviados directamente a las cámaras de gas, mientras que los demás sufrían trabajos forzosos que equivalían a tortura. Entre las víctimas se contaban judíos, polacos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos y otras nacionalidades. Auschwitz tenía la tasa de mortalidad más alta en los campos nazis, aunque también la más alta de todos los sobrevivientes. Entre los primeros prisioneros se encontraban políticos polacos y alemanes trasladados desde Sachsenhausen. Bueno, y también es bueno saber quién fue como el principal de todo esto, que fue pues Adolf Hitler. Siempre nos ha llamado mucho la atención, no solo por sus actos, sino por lo que pasaba por su mente para cometerlos. Desde su infancia vivió momentos difíciles. Su padre, Alois, era severo y autoritario, y su madre, Clara, era cariñosa y protectora. Cuando cumplió los 14 años, perdió a su padre y a los 17 a su madre. Se quedó huérfano antes de cumplir los 18. Además, tenía Parkinson, una enfermedad que afecta tanto el movimiento como el comportamiento, causando obsesiones y ansiedad, lo que pudo haber influido en su odio hacia ciertos grupos y sus decisiones extremas. Nada justifica sus crímenes atroces, pero comprender su estado mental y el contexto de su época pues permite reflexionar sobre la historia. La discriminación y las ideologías extremistas no eran exclusivas de Alemania, sino que estaban presentes en muchas sociedades. Analizar el pasado ayuda a evitar que los errores se repitan en un futuro. También sabéis que Hitler pintaba. O sea, hay muchos cuadros ahora circulando por ahí que son de Hitler. ¿Os imagináis tener un cuadro de Hitler en vuestra casa? Pero sería como muy mortífero, ¿no? Ya, sería muy raro. Bueno, hablando de otros personajes, vamos a hablar también de Witold Pilecki,
que fue un soldado polaco que se infiltró voluntariamente en Auschwitz en 1940 para informar a Polonia sobre lo que ocurría en el campo de concentración. Dentro del recinto organizó un movimiento de resistencia y logró enviar reportes sobre los crímenes nazis durante 2 años y medio. Después, en 1943, escapó disfrazado de nazi y se reunió con su familia en Varsovia. Claro, al principio su testimonio fue tomado como una exageración, no se le creía que decía la verdad, pero con el tiempo fueron habiendo más testimonios y se fue confirmando que lo que decía era verdad. En 1947 fue arrestado y condenado a muerte por el régimen comunista polaco y le ejecutaron en el 1948. Por desgracia, sus hijos no supieron de su destino hasta 1990, o sea, no supieron que se había muerto. Hoy Pilecki es recordado como un héroe en Polonia, aunque fuera de su país es menos conocido. Se le honra con monumentos, calles e instituciones que llevan su nombre, porque claro, es muy importante porque fue de los pocos que consiguieron entrar a Auschwitz voluntariamente y salir voluntariamente. Pero si no conocieron su muerte hasta 2 años después, o sea, no se veían casi. No, porque con la guerra y todo, y como estaban las cosas, era muy difícil verse. No tuvieron contacto durante todo el tiempo en el que él estuvo dentro del campo, salió y le condenaron. No tuvo contacto absolutamente con su familia. Madre mía. Bueno, menos con su mujer, que creo que sí se reencontró con ella. Bueno, ya que estamos hablando tanto de Auschwitz y personajes, vamos a hablar de David Dussmann, el último superviviente de Auschwitz. Falleció el 4 de julio de 2024 a los 98 años. Nacido en 1923 en Gdansk, creció en Rusia y sirvió en el Ejército Rojo, como soldado y entrenador de esgrima. En 1941, cuando Alemania invadió la URSS, se alistó y participó en la liberación de Auschwitz, derribando las vallas del campo con tanques. La escena que presenció le impactó profundamente, aunque no comprendió toda la magnitud del Holocausto hasta después de la guerra y los juicios de Nuremberg. Otra persona muy importante de esta época es Maximiliano Kolbe, que es un sacerdote polaco nacido en 1894 y fue prisionero en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. En 1941, cuando un prisionero escapó, los nazis seleccionaron a 10 rehenes para ejecutarlos como castigo, porque cuando se escapaban, como que les daba rabia y tenían que castigar a los prisioneros. Y Kolbe no estaba entre ellos, pero oyó el grito de Franciszek Hasowieńczyk que le habían elegido para ser ejecutado, quien clamaba por su familia. No quería irse porque estaba su familia esperándole fuera del campo. Entonces le oyó gritar y Kolbe se ofreció a morir por él. Y los nazis sorprendentemente les escucharon, porque no era muy probable que les escucharan, ya que en las normas del campo estaba prohibido dirigirse a los guardias. Entonces Kolbe fue condenado a morir de hambre, pero al sobrevivir 10 días y 10 noches sin comer ni beber, le tuvieron que dar una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Después, la persona a la que había salvado, Franciszek, sobrevivió al campo y sobrevivió a la guerra, y dedicó su vida a contar la historia de Kolbe, quien fue canonizado y es recordado como un símbolo de sacrificio y amor al prójimo. Claro, ¿qué pasa? Que Kolbe es muy honrado, no solo por salvar a Franciszek, sino porque salvó a toda la rama de familiares que este conllevó. Y como conclusión, creemos que es nuestro deber tener en cuenta todo el sufrimiento de algunas personas y priorizar esta situación para tener presentes muchas otras cosas de la actualidad que no apreciamos lo suficiente, como por ejemplo poder compartir tu religión sin miedo ni consecuencias. Por desgracia, esto sigue ocurriendo en algunos países, aunque esperemos que lo que pasó en Auschwitz, Sachsenhausen y Birkenau no se vuelva a ocurrir jamás. Todo el mundo que se vio afectado por el Holocausto tiene derecho a pasar página, y esperamos que todos puedan hacerlo, pero como otras catástrofes que han ocurrido, nunca deben ser olvidadas para aprender de ellas. ¿Y vosotros qué pensáis un poco de toda esta guerra y de lo que pasó? O sea, yo creo sinceramente que hay muchísima gente afectada en la actualidad. O sea, Sí. Acabamos de leer de David Dussmann, que ha muerto el pasado 4 de julio de 2024, o sea, eso es hace poco, hace Muy relativamente reciente poco. esa muerte. Entonces, yo creo que aún hay muchísima gente, muchísimas víctimas que siguen traumadas por el Holocausto y todo lo que Sí. conllevó. O sea, creo que, a ver, espero que hayamos evolucionado, pero claro, la cosa es que siga habiendo campos de concentración y, Claro.
y habrá gente que sigue pasando estas cosas. ¿Qué pensáis un poco? Pues que es un poco inhumano, ¿sabes? O sea, como ya dijo Javi que hay centros de reeducación, pues en otros países me parece que han evolucionado muy poquito y que esperemos que evolucionemos mejor. Estoy de acuerdo contigo. Esperamos haberos dado un poco más de conciencia sobre lo que pasó y este periodo. Sabemos que es muy duro y difícil, pero es muy importante entenderlo para que no se vuelvan a cometer por los mismos errores. Si os ha gustado y queréis más podcasts de este tipo, podéis escribirnos. Tenéis toda la información en nuestra página web. Sobre todo esperamos que os haya gustado. Nos vemos en otro episodio de ¡A un paso de la historia! LCE Radio. Emitiendo desde el corazón.